Jesus gives us courage. Él nos da or valor. But also he gives us three ways that we often fall into temptation when we are dealing with our disappointment. Voy a compartir tres maneras en que caemos en tentación cuando estamos enfrentando el desaliento. Número uno. Are you with me today? ¿Están conmigo hoy? ¿Está bien? Okay. Discouragement tempts us to treat Jesus like anyone else. El desaliento nos tienta a tratar a Jesús como a cualquier otra persona. The disciples are dealing with discouragement, and Jesus handpicks 3 of his followers to join him on the mountain: Peter, James, and John. Los discípulos están lidiando con el desaliento. Y Jesús escoge a 3 de sus seguidores para que unen a él en la montaña: Pedro, Jacobo or Santiago y Juan. Now, what they're about to see will encourage generations of followers in the future, but for now, this vision is just for them. Lo que ellos están al punto de ver alientará a generaciones de seguidores en el futuro, pero para ahora, esta visión es solamente para ellos. Verse 2 says, Jesus has the appearance of the sun, his clothes are shining. Versículo 2 dice que Jesús tiene una apariencia del sol y sus vestiduras son brillantes. Now listen once again to Matthew 17, 3 and 4. Ahora escuchen otra vez Mateo 17, 3 y 4. And behold, there appeared to them Moses and Elijah talking with them. And Peter said to Jesus, Lord, hey, it's good that we are here. If you wish, I will make 3 tents here, one for you, one for Moses, one for Elijah. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno será que nos quedamos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Side note here, I don't know how they knew that this was Moses and Elijah. Es un punto diferente, pero yo no sé exactamente cómo ellos sabían que es Moisés y Elías. I mean, do they have name tags? ¿Ellos tienen etiquetas para eso? I don't really know, but somehow they know that this is Moses. They didn't have pictures, they couldn't Google it. They somehow know that this is Moses and Elijah. Ellos no pueden hacer Google, no hay fotos, entonces no lo sé cómo, pero ellos saben que es Elías y Moisés hablando con Jesús. Tal vez Jesús está usando sus nombres. Maybe Jesus is using their names and they know this. I don't know. Now listen, Peter's intentions are really good here. Las intenciones de Pedro son buenas aquí. Let me ask you a question. How many of you have fallen into really horrible decisions with really good intentions? ¿Cuántos de ustedes han tenido soluciones horribles pero con buenas intenciones? ¿Sí or no? All right, now, Peter's intentions are good here. Las intenciones de Pedro son buenas aquí. They see this miraculous scene and they want to stay there as long as possible. Ellos ven la milagrosa escena y quieren quedarse allí tanto tiempo como sea posible. But in offering to build shelters, they unknowingly put Jesus on the same level of Moses and Elijah. Sin embargo, a ofrecer, a construir casitas, refugios aquí. Sin saberlo, pusieron a Jesús al mismo nivel de Moisés y Elías. 3 equal shelters for 3 important people. 3 refugios iguales para 3 personas importantes. Now, there is some great symbolism here. Hay gran simbolismo aquí también. Moses represents the law of the Old Testament, the Torah, the first 5 books of the Old Testament. Moisés representa la ley del Antiguo Testamento, el Torah, 5 libros primeros del Antiguo Testamento. The law was designed to lead people to God to understand their need for a changed heart. La ley fue diseñada para guiar al pueblo a entender su necesidad de un corazón cambiado. But the law could change them. Pero la ley no podía cambiarlos.
Elijah. He represents the prophets of the Old Testament. Elías representa a los profetas del Antiguo Testamento. The prophets spoke about the Messiah who would come to save. Los profetas hablaron acerca del Mesías que vendría a salvarlos. They spoke about things that would never be completed in their lifetimes. Los profetas hablaron acerca del Mesías, pero hablan acerca de cosas que ellos nunca pudieran ver cumplidas. And while the law and the prophets are good, Jesus does what neither one of those things could finish. Mientras que la ley y los profetas son buenos, es porque estamos estudiando el Antiguo Testamento también. Pero Jesús hace lo que ninguno de los dos pudo terminar. Only Jesus brings salvation and a new heart. Solo Jesús trae la salvación, un corazón nuevo. In the Sermon on the Mount, Jesus tells us that he came to fulfill both the law and the prophets in Matthew 5:17. En el Sermón del Monte, Jesús nos dice que él vino a cumplir tanto la ley como los profetas en Mateo 5:17. When you're discouraged and you're looking for solutions, make sure you don't put Jesus in the same category as everyone else. You with me? Cuando se sienten desanimados y buscan soluciones, asegúrense que no poner a Jesús en la misma categoría de todos los demás. ¿Me entienden?